Bienvenidos a una clase más de nuestro seminario de biomagnetismo para todas las personas que están incursionando en estos temas, específicamente terapia biomagnética. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Federación. Recuerden que este canal es de la Federación en la que, pues bueno, como muchos de ustedes saben, somos una institución legalmente constituida aquí en México, autorizada legalmente para poder dar certificaciones, cursos, talleres, capacitaciones, seminarios en temas de desarrollo transpersonal y por supuesto de medicina alternativa. Así es que amigos, no se les olvide entrar a nuestras redes sociales, a nuestra página de Facebook, al grupo. Recuerden que también tenemos un grupo de Facebook donde, bueno, vamos compartiendo muchas cosas con ustedes, compartimos manuales, compartimos también eventos de medicina alternativa y muchísimas otras cosas más. Nuestro canal, suscríbanse a redes sociales. Recuerden que si quieren ustedes ingresar a nuestros grupos de estudio, pues bueno, tienen que mandarnos mensaje vía WhatsApp o por todas nuestras redes sociales, tanto de la Federación como mis redes personales. Aquí se las dejo. Recuerden también visitar la página de Adrián. Recuerden que bueno, él es un empresario que se dedica a la maquila de camillas. Entonces, si ustedes necesitan alguna camilla, ahí con Adrián pueden ustedes adquirir las mejores camillas con la mejor calidad. Ahí les dejo todas las redes sociales, amigos, de todos nosotros. Y pues bueno, el día de hoy quiero compartirles un tema muy interesante que creo que muchas veces como terapeutas a veces no sabemos cómo abordarlo o no sabemos qué hacer ante una crisis aguda de migraña. Fíjense que a mí me gusta siempre hablar de temas, por supuesto, en los que tenga experiencia y sobre todo si alguna patología o algún desequilibrio o algún trastorno, si yo lo vivo o si a mí me funcionó o si yo lo padecí, pues bueno, me gusta mucho platicar desde mi experiencia, también como paciente, no solamente como terapeuta. Y entonces la migraña precisamente es uno de los temas que creo que debe de ser considerado y ponerlo en las estadísticas de la consulta privada de los terapeutas, porque fíjense que he escuchado a muchos terapeutas que han afirmado que con sus sesiones de biomagnetismo han quitado las crisis agudas de migraña, que son sumamente dolorosas, y que también con algunas sesiones se ha quitado durante muchísimos años en sus pacientes. Pero otro grupo de terapeutas yo he visto también en grupos de Facebook en donde ellos no han tenido éxito. Entonces aquí quiero compartirles mi experiencia, pero sobre todo también estudiar el fenómeno de la migraña desde el punto de vista fisiopatológico, etiológico y qué hacer ante una crisis, por supuesto. Porque como pacientes, pues bueno, nosotros cuando padecemos migraña realmente es uno de los trastornos más discapacitantes que puede haber. Inclusive la Organización Mundial de la Salud cataloga a la migraña como una de las 20 principales enfermedades discapacitantes. Entonces esto hace que le pongamos atención a esta entidad clínica. Empecemos por no mezclar los conceptos de migraña y cefalea, porque son cosas totalmente diferentes. Fíjense que es interesante cuando escuchamos a un paciente en la consulta y al estar haciendo la anamnesis o la historia clínica, pues bueno, es muy frecuente que las personas digan, es que de repente a veces me dan migrañas. Y cuando hacemos la exploración neurológica no son migrañas. Y al revés, tenemos personas que refieren solamente un dolor de cabeza y al hacer la exploración neurológica nos damos cuenta que lo que en realidad tiene la persona es migraña. Y ella siempre ha hecho referencia a esos dolores simplemente como una cefalea. Entonces es importante de entrada no mezclar estos conceptos porque ni todos los dolores de cabeza son migraña, ni todas las migrañas cursan con dolor de cabeza. En mi experiencia como paciente, primero voy a hablar como paciente, yo tenía o tengo, no sé, no sabría decirle si todavía tengo migraña, hasta el año pasado, hasta octubre, noviembre del año pasado,
todavía tenía algunos episodios de migraña muy severos, pero de enero para acá que estaba haciendo algunos tratamientos, incluyendo terapia biomagnética y otros protocolos que hoy les voy a compartir, pues bueno, tiene de enero para acá que no me ha dado ninguna crisis. Sin embargo, en la mayoría de las crisis que yo he tenido desde los 12 años, yo he tenido migraña desde hace muchísimos años, desde hace más de 15 años, pues bueno, todas han cursado con dolor, con la sintomatología típica, con el cuadro clínico típico de una migraña, y solamente en una ocasión he tenido una crisis de migraña sin dolor de cabeza. Entonces, es muy importante por esto identificar los dolores de cabeza, porque muchas personas pueden llegar a confundir un dolor de cabeza y cuando en realidad no es un dolor de cabeza, sino hay una patología importante detrás. Los invito a visitar esta página, fisioterapiaonline.com. Creo que tiene muy buen material, sobre todo para los terapeutas o quizás si tenemos algunas dudas en cuanto a algunas fisiopatologías, sobre todo en la cuestión anatómica. Tienen unas láminas bellísimas. Aquí les puse esta lámina de ellos, en donde tenemos que aprender a identificar los dolores de cabeza. Recuerden que todo esto es práctica clínica, chicos. Todo esto es práctica clínica. No solamente se trata de ver un video, de estudiar un libro, de estudiar un manual o de estudiar en un curso o tomar un curso. Todo esto solamente se puede, se puede aplicar en la práctica clínica. ¿Y qué es la práctica clínica? Ver pacientes, hacer cientos de historias clínicas, escuchar los síntomas, aunque si bien es cierto que en el biomagnetismo no le vamos a poner atención a los síntomas, sí es muy importante de cierta forma como clínicos, como terapeutas, pues bueno, aprender a hacer exploraciones, aprender a hacer un buen interrogatorio, sobre todo para poder identificar algunas diferencias entre patologías. En el caso de los dolores de cabeza, dolor de cabeza igual a cefalea. Cefalea es el término médico que utilizamos para el dolor de cabeza. Entonces tenemos que aprender a identificarlos. ¿Cómo aprendemos a identificarlos? Repito, revisando muchísimos pacientes, preguntándolos, interrogándolos, explorándolos también. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es un ejemplo, ¿no? Les voy a dejar esta lámina para que tomen un screenshot y ya después la analicen a profundidad. Pero vamos a darnos cuenta cómo, por ejemplo, una causa de dolor de cabeza muy común es la tensión muscular. Que también vean la localización, que es una localización posterior que puede llegar a abarcar parte del lóbulo parietal y parte del lóbulo occipital y la columna cervical. Sin embargo, si nosotros observamos quizá el dolor de cabeza que se genera cuando hay una crisis hipertensiva o bueno, una presión arterial elevada, entonces vamos a ver que comparten parte, en este caso cierta parte de la anatomía de la cabeza, el lóbulo occipital, una parte, la comparte la misma la tensión muscular. Esto puede llegar a hacer que confundamos, probablemente, no siempre, ciertos dolores de cabeza. Entonces ya nos vamos a dolores más específicos, por ejemplo, en cuál nos vamos a centrar hoy, por ejemplo, en las migrañas, en el dolor de la migraña, que es un dolor muy característico que puede empezar alrededor del ojo o en un ojo, en las sienes, y la característica de este dolor, por ejemplo, es un dolor pulsátil, que viene acompañado de otros datos neurológicos de vasoespasmo. Pero por ejemplo, cuando nos damos cuenta o si hacemos en el diagnóstico o la persona ya viene con algún otro diagnóstico, por ejemplo, meningitis, bueno, no nos va a llegar una meningitis a nosotros, por supuesto, esto ya requiere ya de tratamiento intrahospitalario. Pero por ejemplo, pudiera ser un inicio, en una etapa inicial pudiera la persona tener dolores de cabeza hasta que después en una exploración neurológica se determina esta patología, ¿no? Como meningitis. Pero veamos cómo comparten algunos dolores de cabeza, ¿no? Por ejemplo, inflamación de las meninges. Acá también vean, por ejemplo, cómo comparte la misma localización
frontal con algún problema en el seno paranasal. Es decir, esta lámina se las dejo, no quiero detenerme mucho aquí porque es un tema largo ya como tal la migraña, pero simplemente es para poder aprender a identificar los dolores de cabeza y cómo son cada uno. Algunos son pulsátiles, algunos pueden llegar a ser intermitentes, algunos pueden empeorar con algún clima frío o clima húmedo, algunos son más intensos en el ojo, en la parte posterior, algunos pueden llegar a causar otros síntomas concomitantes y pues bueno, ya aquí se las dejaré para que ustedes la estudien. Antes de entrar de lleno a la migraña, quiero compartir esta lámina con ustedes porque hay muchos tipos de dolores de cabeza, muchísimos. De entrada, las cefaleas o dolores de cabeza las vamos a clasificar en dos: las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias, y son cosas totalmente distintas. Esta clasificación nos va a ayudar a aprender a tener una mejor atención a nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué me gusta a mí quizá poner este tipo de diapositivas en las clases que a lo mejor pudieran tener mucha información o mucho contenido médico, mucho contenido en terminología médica? Porque, chicos, a nosotros como terapeutas nos van a llegar los casos más complejos, nos van a llegar los casos más complicados. Te van a llegar los casos que ya vio el neurólogo, el endocrino, el gastroenterólogo, el neumólogo, casos que ya vio el psiquiatra, casos que ya vio el oncólogo, y entonces esos casos nos llegan a nosotros. Por eso es muy importante profundizar en ciertas patologías. En el caso de los dolores de cabeza o las cefaleas, las dividimos en dos: primarias y secundarias. ¿Cuáles son las cefaleas primarias? La cefalea primaria, esto significa que el dolor de cabeza lo vamos a ver como una enfermedad franca, como una enfermedad pura, como una enfermedad de etiología primaria en donde el problema está directamente en el cerebro. Esto significa que no hay alteración estructural subyacente más que una falla probablemente en la conducción nerviosa de los neurotransmisores y otras cuestiones, ¿no? Es básicamente un cerebro anormal. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando mi papá tiene migraña. Ahorita vamos a ver los factores genéticos que son importantísimos en la historia clínica. Y yo me acuerdo que él nos contaba que cuando él estuvo en neurología hace muchos años, estuvo en control neurológico, descartando precisamente otras cosas más, quizá más agresivas, como tumores, porque ya los dolores de mi papá eran incontrolables, pero me da mucha risa cómo le explicaba el neurólogo, y así es como yo se los quiero platicar para que podamos comprender. El neurólogo le decía a mi padre que de 10 cerebros, un cerebro salía defectuoso. Y entonces ese cerebro defectuoso pues le había tocado a mi papá, para que mi papá pudiera como comprender por qué era la causa de las migrañas tan severas que le daban. Como el cerebro es el órgano principal implicado en las cefaleas primarias, imagínense que de esos 10 cerebros, un cerebro, por alguna razón, por alguna extraña razón, funciona mal. Ya sea a nivel vascular, ya sea a nivel neuronal, ya sea a nivel inclusive neuropático, etcétera. Algo pasa en el cerebro que no procesa bien ciertos estímulos. Pero es el cerebro, por eso son cefaleas primarias, en donde la vemos como la cefalea como una enfermedad propiamente. Y las cefaleas secundarias, aquí se refiere al cefalea no como enfermedad, sino como el síntoma de una patología adyacente o una patología que está por detrás. En esta tablita específicamente, en las cefaleas primarias, encontramos en primera instancia a las migrañas y otro tipo de cefaleas: la cefalea tensional, cefaleas en racimos, la cefalea hemicránea paroxística. Es decir, ya ustedes, pues bueno, ya se darán el tiempo de estudiar cada una de las cefaleas. Me llama mucho la atención esta porque a veces en la historia clínica, fíjense que es muy importante por eso preguntar la actividad sexual dentro de nuestro paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque la cefalea asociada a la actividad sexual es muy frecuente, y la persona piensa que es quizá tensional o quizá que es migraña o asociada al ejercicio físico, pero si hacemos una buena exploración neurológica y en el interrogatorio nos damos cuenta que es por actividad sexual. Entonces, estas se las dejo aquí para que ustedes investiguen a profundidad.
Por lo tanto, en las cefaleas primarias no hay alteración estructural subyacente, es decir, no hay alteración en otros lados u otra patología que pueda estar creando esta cefalea, este dolor de cabeza. A diferencia de las cefaleas secundarias, aquí sí existe una alteración estructural tóxica o metabólica en otra parte del cuerpo. Desde, por ejemplo, pueden ser traumas externos, un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, trastornos vasculares, trastornos intracraneales no vasculares, algunas infecciones, por ejemplo, como la meningitis, que como tal no empieza directamente en el cerebro o en la meninge, sino que pudiera ser alguna infección, algún microorganismo patógeno que se filtró, por ejemplo, por vía hematógena, por ejemplo, por vía sanguínea y que ya migró posteriormente al cerebro. Algunos trastornos vasculares, bueno, ya lo comenté, ingesta o supresión de sustancias. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en algún síndrome de abstinencia, cuando la persona consume ciertas drogas o ciertas sustancias y se suprime, estas sustancias generan dolores de cabeza como síntomas. Trastornos metabólicos, alteraciones estructurales, trastornos psiquiátricos. Aquí me faltó poner tumores cerebrales, también es una cefalea quizás secundaria, inclusive por metástasis, de algunos otros focos primarios, etcétera. Para que nos demos cuenta cómo el estudio del dolor de cabeza va muchísimo más allá de decir tengo migraña o tengo dolor de cabeza. Por eso es muy importante hacer una muy buena anamnesis en el paciente con cefalea y es muy importante ponerle mucha atención a la historia personal y a la historia familiar, porque en el caso de la migraña recordemos que si hay antecedentes genéticos que precedan al síntoma, vaya a la historia familiar, entonces ahí se puede justificar la migraña. Ver si hay, cuáles son las características del dolor, la intensidad, la localización, el modo de comienzo, cuáles son los factores precipitantes, factores agravantes. Recuerden que en el caso de las migrañas, por ejemplo, hay ciertos factores que pueden precipitar el síntoma, que pueden precipitar el dolor de cabeza. Quizá el estrés, por ejemplo, cambios hormonales, algunos alimentos que ahorita vamos a ver, alteraciones del ritmo del sueño, al hacer esfuerzo, inclusive al reflejo tusivo, a la tos, también puede ser un factor que se agrava. Y preguntar a la persona cuáles son los factores de alivio, es decir, en la historia clínica, preguntarle cuáles son esos factores que te dan alivio, con los que se te quita el dolor de cabeza, reposo, dormir, aplicar frío local, aplicar algún tipo de cinta compresiva, etcétera, ¿no? Entonces ya son cuestiones que nosotros en la práctica clínica, revisando a muchos pacientes, pues bueno, ya nos va a dar la experiencia para poder hacer una muy buena anamnesis con el paciente con cefalea. Entonces, tomando en cuenta ya este preámbulo, consideramos a la migraña como una cefalea primaria episodia crónica. Ahora ya sabemos por qué es una cefalea primaria. ¿Por qué? Porque la cefalea, el dolor de cabeza en la migraña, se toma como una enfermedad. Ya hay una alteración directamente en la corteza cerebral, en el cerebro, en neurotransmisores, estímulos y bueno, muchísimas cosas. Por lo tanto, este tipo de definiciones nos va a ayudar muchísimo a esclarecer las diferencias entre un dolor de cabeza y otro. ¿Cuál es la definición ya en cuanto a la patología como tal? Bueno, es un dolor de cabeza recidivante. ¿Qué es recidivante? Pues que viene y va. Es decir, que ahorita lo tiene la persona, presenta una crisis aguda y posteriormente en 2, 3 meses, 4 meses regresa. La característica es pulsátil e intenso que habitualmente afecta a un lado de la cabeza, aunque a veces puede llegar a afectar a ambos lados de la cabeza. El dolor de cabeza en una migraña es muy característico porque dependiendo del paciente, de su historia clínica, el dolor empieza repentinamente y puede estar precedido o acompañado de síntomas visuales, neurológicos o gastrointestinales, amigos. ¿Esto qué significa? Que habrá pacientes que las crisis de dolor de cabeza puedan llegar de una forma súbita, un dolor de cabeza súbito. Pero hay algún grupo de personas, que son la mayoría,
que empiezan a experimentar algunos síntomas de vasoespasmo o síntomas neurológicos. Ahorita les voy a poner más o menos cuáles son estos síntomas, porque un paciente migrañoso, un paciente que tiene migraña, ya sabe cuándo le va a dar la crisis. ¿Por qué? Porque antes hay un pródromos en donde se acompaña de estos síntomas. Ahorita lo vamos a ver, amigos. Obviamente hay muchos datos estadísticos de la migraña. Generalmente, fíjense, eso es algo muy interesante. Puede iniciarse a cualquier edad. A cualquier edad. Generalmente la edad más joven en estadísticas es entre niños, entre 10 años y hasta los 30 años de edad. Es decir, que si tú tienes ahorita 25, 26 o 27 años y quizá nunca has tenido algún episodio de migraña, puedes todavía desarrollarlo si tienes antecedentes o factores de riesgo. Es muy común, por ejemplo, que los niños, yo por ejemplo, en mi experiencia, a mí me daban crisis de migraña, pues yo creo que me daban desde niña, la verdad es que no puedo recordarlo, pero soy consciente desde que yo iba en primero de secundaria, que tenía 11 años de edad. Desde primero de secundaria yo ya tenía migraña, porque yo juego ajedrez desde los 6 años y entonces yo me acuerdo que me iba a torneos de ajedrez desde la secundaria y empezaba con dolores de cabeza y así me iba a jugar. Entonces yo tengo esa noción del tiempo, de los 11 años hasta el año pasado, que todavía tenía crisis de migraña y a la fecha no se me han quitado. Algunas estadísticas nos hablan de que después de los 50 años, otros después de los 35 años, estas crisis desaparecen sin ninguna causa aparente. Y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero puse esta imagen de este pequeñito porque muchas veces los niños llegan a presentar dolores de cabeza y el papá o el familiar no sabe que son migrañas. Es muy importante que si un niño adolescente entre los 10, 14, 17 años y empieza con episodios de dolor de cabeza, hay que hacer un diagnóstico de migraña, exploración clínica, historia clínica también, exploración física, y determinar si ese dolor de cabeza no es por migraña, ¿no? Obviamente, el 50% de las personas que tienen migraña tienen un antecedente genético. Le ha dado al hermano, al papá, al abuelo o al tío. Ahora, ¿cuál es la etiología? Bueno, la fisiopatología. ¿Por qué? Esto es bien importante, amigos, y yo creo que aquí, en esta laminita, que no voy a profundizar mucho porque hay artículos, cientos de artículos que hablan de la fisiopatología de la migraña. Como tal, no se ha esclarecido cuál es la causa real de la migraña, es desconocida. Sin embargo, el dolor que sobreviene ante una crisis de migraña se produce por una dilatación de las arterias situadas en el cráneo. Pero bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Esta fisiopatología es súper interesante porque aquí estamos hablando de un síndrome de dolor neurovascular con alteración del procesamiento neuronal central. ¿Esto qué significa? Esto significa que el dolor de cabeza se puede producir cuando se estimula uno de los pares craneales, específicamente el quinto par craneal. El quinto par craneal es el nervio trigémino. El nervio trigémino. De aquí la importancia de estudiar un poquito de anatomía o de neuroanatomía para poder comprender esto. En el paciente migrañoso, el sistema nervioso central es muchísimo más sensible que el de otras personas. Entonces, en estas personas, las células nerviosas del cerebro son fácilmente estimuladas, produciendo cierta actividad eléctrica. A medida que la actividad eléctrica del cerebro se propaga, empieza a alterar temporalmente varias funciones como la vista, la sensibilidad, el equilibrio, la coordinación muscular y el lenguaje. El dolor de cabeza, por lo tanto, como les comentaba, se produce cuando hay un sobreestímulo en el nervio trigémino. Y esto es muy importante porque si tú quieres hacer un rastreo a profundidad de la
en las estructuras que están interviniendo en la migraña, rastrea el nervio trigémino. Porque observemos cómo, por ejemplo, el nervio trigémino inerva una gran parte de la cara, Pero la importancia del nervio trigémino, esto se debe a que estos impulsos de dolor van a ir desde los ojos, vean, desde los ojos, por eso el paciente empieza a tener dolor ocular, es un dolor ocular pulsátil. Empieza también a doler parte del cuero cabelludo, la frente, los párpados superiores, la boca, la mandíbula. Vean la inervación del nervio trigémino. Bueno, acá déjenme cambiar el puntero de color rojo. Observen, por ejemplo, esta inervación que inerva el maxilar superior, también inerva el maxilar inferior. Y entonces, obviamente, cuando este nervio se estimula por ciertas sustancias que ahorita vamos a ver, pues bueno, este nervio empieza a liberar sustancias que causan una dolorosa inflamación en los vasos sanguíneos cerebrales y en las capas del tejido que recubren al cerebro, es decir, las meninges. Por esto, el paciente con migraña empieza a desarrollar este dolor característico que es pulsátil, empieza con náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y el sonido. ¿Por qué? Porque vean, si se está afectando o sobreestimulando el nervio trigémino, vean toda esta ramificación que hay en la cara. Y entonces, obviamente, esto pudiera explicar por qué en algunas personas, en algunos terapeutas, les funciona el tratamiento con biomagnetismo y en otras no. Fíjense, le voy a borrar esto. Borrador, acá está. Ahí, no se borra. Ahí está. Miren. Acá, ¿cuál es el primer tip que les doy para el pacientito con migraña? Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar con sesiones es preguntarle si tiene las terceras molares. Las terceras molares, chicos. Vean ustedes esta inervación y cómo este nervio, vean cómo tiene relación con las piezas dentales inferiores y las piezas dentales superiores. Entonces, recordemos que las terceras molares son piezas dentales. Algunas personas las desarrollan, otras no. Pero recordemos que tienen una raíz, tienen células madre. Entonces, llega una edad en la que esas piezas dentales empiezan a salir. Entonces, la raíz de esas piezas, de las terceras molares, empiezan a crecer de más y entonces empiezan a generar una compresión o una presión en el nervio, en estos nervios que están acá. Esa presión estimula por estas vías nerviosas a toda la ramificación del nervio trigémino, tanto en la parte inferior como en la parte superior, y entonces muchos dolores de cabeza se generan, migrañas sobre todo, se pueden llegar a presentar por las terceras molares. Importantísimo mandar a la persona a que se haga, sobre todo si ya es un adulto, que bueno, se pueden llegar a ver inclusive desde edades más tempranas, mandar a hacer una radiografía panorámica de la dentadura, que se valore por algún cirujano maxilofacial o por el dentista, y si la persona con migraña tiene las terceras molares, hay que quitarlas inmediatamente, porque esas raíces están tocando estos nervios y están desencadenando este síndrome de dolor neurovascular. ¿Ok? Entonces ese sería el primer tip que les doy. Ahora, ¿qué otro tip les doy? Rastreen cuidadosamente todo el nervio trigémino. Hay que rastrear cada una de las ramas para ver también cómo está el nervio. Recuerden que uno de los enfoques muy interesantes es el del enfoque PUMS. El enfoque PUMS por una mejor salud del ingeniero César González Rivera. Pues bueno, él nos habla de que hay algunos fenómenos de alteración, y dentro de los fenómenos de alteración neuropáticos podemos encontrar al nervio torcido,
por ejemplo, con espasmo, lo podemos encontrar con muchos otros fenómenos de alteración que yo les recomiendo que mejor vean su entrevista y se las voy a poner aquí abajo, ¿vale? Ahora, ¿por qué razón, si una de las posibles causas es este síndrome de dolor neurovascular con alteración del procesamiento neuronal central, ¿esto qué significa? Que todo este sistema de nervios, estos nervios, el nervio trigémino específicamente, está siendo sobreestimulado. Es decir, hay desencadenantes potenciales para que se pueda desencadenar todos estos impulsos que al final van a generar un episodio de dolor. ¿Cuáles son los desencadenantes más importantes? La luz. Uno de ellos es el exceso de estímulos aferentes. ¿Qué significa esto? Los destellos luminosos o los olores muy intensos o bien los ruidos muy intensos. Entonces, yo he encontrado pacientes que, por ejemplo, con cualquier estímulo luminoso empiezan a desarrollar un dolor de cabeza, o con olores muy intensos, perfumes u otras sustancias muy dolorosas o muy penetrantes, empiezan a desarrollar dolor de cabeza. En lo personal, a mí lo que me detona muy rápido es los ruidos, el exceso de ruidos. Hay una sobreestimulación del nervio auditivo y entonces genera estos desencadenantes. Pero miren, hay algunos que están determinados en algunos artículos: el consumo de vino tinto, omisión de algunas comidas. Por eso es importante hacerle ver a la persona que, bueno, tiene que comer bien, no puede permitirse brincarse una comida. El exceso de estímulos aferentes, como ya les comentaba. ¿Por qué? Porque obviamente el nervio trigémino, al encontrarse en una localización muy importante adentro del cerebro, estas ramas van a conectar con los vasos sanguíneos de las meninges, y recordemos que las meninges son las capitas que cubren el cerebro. Esto va a generar una inflamación transitoria o aguda de las meninges, provocando esta sensación de dolor. Por eso es muy importante mantener al paciente o mandarlo a psicoterapia, evitar todos estos estímulos y evitar el estrés. Los cambios de clima también es un desencadenante potencial, entre otras cosas. La privación del sueño es una de ellas. Y aquí fíjense que con estas dos diapositivas, nos podemos dar cuenta de qué recomendaciones le doy a la persona. No solamente es hacer intervención biomagnética, sino también es, en base a los desencadenantes, hacerle recomendaciones a la persona. Disminuir el consumo de vino tinto, evitar ayunos prolongados o evitar que se brinque comidas, evitar el exceso de estímulos como los destellos, olores intensos, los ruidos intensos, evitar cambios bruscos de temperatura. Con esta diapositiva, ¿qué podemos hacer? Bueno, recomendarle a la persona que tiene que dormir por lo menos 8 horas al día, que evite situaciones de estrés. Si es una mujer, por ejemplo, recordemos que hay algunos factores hormonales que influyen también. Por eso en la historia clínica yo le puedo preguntar a la persona, por ejemplo, si ya, cómo son sus ciclos menstruales, cada qué tiempo le baja, si es regular, si es irregular, si toma algún suplemento hormonal, si tiene terapia de reemplazo hormonal, recordemos que los estrógenos es la principal hormona femenina y puede desencadenar crisis migrañosas. Por eso es muy frecuente ver que las mujeres, para empezar, tienen un mayor número de casos en las mujeres de migraña que los hombres, precisamente porque el estrógeno, se cree o se considera que los estrógenos pueden ser un factor determinante. También los anticonceptivos orales, cuando la persona quizá usa parches como métodos anticonceptivos, implantes, DIU medicado, inyecciones, historia clínica, porque entonces habría que valorar el retiro de estas hormonas y ciertos alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que más detonan, que se consideran desencadenantes potenciales? Serían el chocolate,
comidas muy condimentadas,